Bien, vamos a continuar un poquito con lo que venimos trabajando desde la clase, la última parte de la clase anterior, más lo que vieron este martes con Ariel. Ahí estuve mirando el video de lo que trabajaron con Ariel. Y bueno, vamos a entender el tema de la adaptación de impedancias y el acople de impedancias. Hay una pequeña diferencia entre ellos. Y son temas que se aplican en distintas materias. Lo van a aplicar en comunicaciones, lo van a aplicar después en aplicada 2, porque ahí van a trabajar también con cascadas, con operacionales. En definitiva, siempre que estemos trabajando con circuitos diseñados tal que esos circuitos están conformados por distintas etapas, eso lleva a que tengamos que hacer lo que se llama la adaptación de impedancias. En la explicación del por qué hay que trabajar con esto, bueno, ya lo habíamos abordado el otros días. En nuestro caso particular, vamos a modelizar nuestro amplificador con ese circuito que están viendo ahí de color celeste, es decir, independientemente de lo que haya adentro, cómo esté conformado el amplificador, independientemente de eso, volveríamos al concepto de caja negra, si quieren. El modelo del transistor va a estar en función de los parámetros que nosotros venimos calculando en el modelo de pequeña señal. Es decir, vamos a caracterizar al amplificador con su impedancia de entrada o resistencia de entrada, su impedancia de salida o resistencia de salida y su ganancia de tensión. También está la ganancia de corriente, pero bueno, no vamos a usar el modelo de ganancia de corriente, vamos a usar el modelo de ganancia de tensión. ¿Qué sucede? Sucede que, como bien dijimos en su momento, abro un paréntesis, seguramente van a escuchar cosas repetidas. Ya lo abordaron con Ariel y lo abordaron conmigo, pero ténganme un poquitito de paciencia porque para cerrar bien el tema vamos a transitarlo de forma completa. Entonces, ¿qué sucede? Todo tipo de circuito trae una hoja de datos o un datasheet. En ese datasheet, en esa hoja de datos del amplificador, va a venir una de las características va a ser su ganancia de tensión. Esa ganancia de tensión nosotros la vamos a denominar, en este caso particular, A, B sub 0, ¿sí? Que significa ganancia de tensión al circuito abierto. Es decir, es lo que el fabricante me asegura que ese amplificador va a ganar en tensión, independientemente de qué le ponga de carga y qué le ponga de fuente. ¿Eso por qué lo hacen así? Porque la sencilla razón de que el fabricante no sabe cómo lo voy a utilizar al amplificador. Es decir, vamos a suponer que sea lo más sencillo, un amplificador de audio. El fabricante no sabe qué parlante le voy a conectar acá. Uno de 4 ohm, uno de 8 ohm, y no sabe qué le voy a ingresar acá. Acá le puede ingresar una señal de un micrófono, una señal de un CD, una señal de un DVD, una señal de distintas señales de audio que le puedo ingresar acá. Entonces, cuidado con esto, porque esta ganancia AB0 va a ser la ganancia máxima que yo puedo obtener. A partir de que yo empiece a utilizarlo al circuito y a conectarle cosas, me voy a encontrar que la ganancia total, la que se calcula, ¿sí? La que se calcula teniendo en cuenta la salida con la carga y la entrada con la fuente, esa ganancia siempre va a ser menor que la del fabricante, ¿sí? Siempre va a ser menor. ¿Por qué siempre va a ser menor? Bueno, va a ser menor porque aparecen lo que se denominan los divisores resistivos. Cualquier duda que tengan me la dicen, ¿sí? No hay problema. Abro un paréntesis acá y anoten esto en forma mental. Estamos analizando una adaptación de impedancia. Cuidado con esto. Esto es una adaptación de impedancias. Borro esta palabra para que les quede bien claro. Ahí está. Adaptación de impedancia. Bien.
Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Va a suceder que yo me voy a encontrar que si yo analizo el circuito, lo puedo analizar desde la parte de entrada del circuito y la parte de salida del circuito. Vamos a analizar primero la parte de salida. Podemos empezar por cualquiera, obviamente, pero vamos a analizar primero la etapa de salida. Bueno, cuando yo analizo la etapa de salida, me voy a encontrar con que la tensión de salida la puedo expresar en función de esta malla que está acá. Esto ya lo hicieron con Ariel, no me voy a detener demasiado. Y como lo habían visto, aparece este divisor resistivo acá. Este divisor que va a ser la carga RL dividido RL más R0. ¿Sí? Bueno, eso yo lo podía expresar como esta tensión B sub I, yo la paso dividiendo a B0, me queda del ganancia B. Fíjense un detalle importante. Esta ganancia B, delta B que está acá, AB que está acá, no es ni AB0 ni es B0 sobre BS. Repito, es una tercer ganancia, por llamarlo de alguna manera. Esta B es la relación que existe entre este B0 que está acá y este BI que está acá. ¿Está claro eso? La diferencia entre las tres ganancias que hemos trabajado hasta ahora. Entre AB y AB0 no entendí yo, profe. Un segundito que me parece que alguien está. Vamos de vuelta. Esta ganancia, empecemos para mencionar las tres. La ganancia AB0 es la ganancia que hay entre este punto, entre esta tensión y esta tensión. Es decir, la del amplificador a circuito abierto, sin conectarle la carga y sin conectarle la fuente. Esa se denomina ganancia de tensión a circuito abierto y es la máxima ganancia que el amplificador va a proporcionar. ¿Esa se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos con la segunda ganancia mencionada. Una segunda ganancia es la ganancia que existe cuando yo le conecto la carga y le conecto la fuente. Es decir, armo el circuito completo. Le pongo el parlante, le pongo el micrófono, con sus correspondientes resistencias de fuente o interna de la fuente y la correspondiente resistencia de la carga. Esa tensión, ¿sí? Esa tensión, ¿sí?, es una tensión que la vamos a llamar tensión, no sé, tensión final, tensión del circuito, ganancia del circuito completo, ¿sí? No les doy un nombre porque todos los libros la llaman de distinta manera. Pero lo interesante es entender que es el cociente entre el B0 amarillo y el BS amarillo. Ahora después lo vamos a llevar desde acá abajo para entenderlo mejor. Esa es la segunda. Y esta tercera que acabo de armar acá, AB, que la llamé AB, ¿sí? Esa tensión AB es la tensión que hay, la ganancia que hay entre B0 amarillo y BI azul. ¿Lo ves? Sí, profe. Vamos a ponerlo con el color correspondiente, así. No tiene problema. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, resulta que lo que yo voy a intentar con esta ganancia es tratar de que esta tensión BI, o sea, esta tensión B0, no se vea afectada por el divisor este que está acá. Ustedes piensen que esto es una fuente de tensión y dos resistencias. Es un divisor resistivo. Miren, vamos a suponer que acá yo tengo 12 volts, acá. Que acá tengo 12 volts, por decir un número cualquiera. Si esta resistencia es igual a esta resistencia, ¿qué tensión voy a tener acá, en la salida? 6 voltios.
¿Cómo? 6 volts. 6 volts, exactamente. Es decir, que fíjense que yo, si yo no encuentro una relación adecuada, voy a perder la mitad de la tensión que tengo acá. No me va a llegar a la salida, porque se me va a perder en esta resistencia RO de acá. ¿Sí? Eso, ¿dónde lo veo? Y bueno, eso lo estoy viendo. Acá me está faltando. Esto es R0. Entonces miren, si yo logro este objetivo que tengo acá, si yo logro ese objetivo que tengo ahí, es decir, que R0, sea mucho más chiquito que RL, fíjense, ¿qué va a pasar en este cociente de acá abajo? Si este número es mucho más chiquito que este va a ser despreciable frente a RL. Eso va a implicar que RL sobre RL da 1, entonces la ganancia B, esta que está acá, va a ser igual o va a tender a la ganancia del amplificador. Es decir, yo voy a lograr estar lo más cerca posible de la ganancia máxima, que es la que me proporciona el fabricante, AB0. ¿En qué situación? Cuando la impedancia de la carga sea mucho más grande que la impedancia de salida del amplificador. Ya con esto vamos teniendo un concepto importante. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar la misma situación, pero en la parte de la malla de entrada. Fíjense, en la malla de entrada, yo tengo que esta tensión B sub I, es decir, la tensión de entrada al amplificador, esta es la tensión, a ver, atentos acá, porque esto es importantísimo. Esta tensión B sub I que estoy marcando con el láser es la verdadera tensión que va a amplificar el amplificador. Repito, B sub I es una tensión muy importante porque es la verdadera tensión que va a amplificar mi amplificador. La tensión que yo pretendo amplificar es B sub S, es lo que sale del micrófono. Ahora, eso que sale del micrófono, yo tengo que lograr que me llegue la máximo valor de esta tensión, me llegue acá. Porque, repito, acá es la tensión que el amplificador toma para amplificar. Entonces, ¿qué sucedería si yo les hago el mismo ejemplo que les hice acá? Es decir, si tengo 12 volts acá y esta resistencia es igual a esta, ¿qué tensión voy a tener acá? Y la mitad. La mitad, 6 volts. Eso lo ven todos, chicos, es el concepto del divisor de tensión. Sí, la vemos, profe. Buenísimo. Sí, pero Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que para el amplificador, el tipo este amplificador, no ve qué hay acá. No lo ve al micrófono. En absoluto, ni el micrófono, ni el CD, ni el DVD, no lo ve. ¿Qué es lo que está viendo? Él ve esto. Entonces toma esto y esto amplifica. ¿Sí? Entonces es importante establecer una relación entre estas dos resistencias de la misma manera que establecimos entre estas dos. ¿Qué manera tengo yo de jugar sí, perdón. RS sí tienen que estar, profe. RS, Sí, no te escuché la última partecita. que si RS tiene que estar sí o sí en el circuito. Sí, por lo general, es buena pregunta. Siempre se considera toda fuente tiene una resistencia interna. No existe una fuente pura. ¿Sí? Se modelizan. O sea, profe, Todas las fuentes se modelizan con una resistencia interna. por ejemplo, uy, bueno. O sea, profe, esa RS sería, por ejemplo, esos 50 ohms que figuran en el generador de señales. Sí, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, sí.
Es la impedancia de fuente, digamos. Se considera que todo... esto, a ver, atentos acá. Esto que yo les estoy mostrando acá es un modelo. Esto no es el micrófono, es un modelo del micrófono. Esto no es un parlante, es un modelo del parlante. Esto no es un amplificador, es un modelo del amplificador. No perdamos de vista que nosotros como ingenieros, digamos, estamos calculando y diseñando en función de modelos. No existe qué sé yo, en física hay que modelizar todo para estudiarlo. Yo no puedo aplicar la segunda ley de Newton sobre algo real. Yo le pego una patada a la pelota y analizo fuerza igual a masa por aceleración. Pero yo no lo analizo sobre la pelota. Lo estoy analizando sobre un modelo de la pelota. Entonces, los modelos hay que tomarlos lo más simples que se puedan, pero tampoco que eso pierda o se aleje de la realidad. Entonces hay modelos más complejos y modelos más sencillos. Siempre es conveniente empezar por los modelos más sencillos. Un micrófono, así, lo modelizo de esta manera, pero también modelizo de esta manera un DVD. También modelizo de esta manera, no sé, un CD, un MP3. Yo lo modelizo todo de la misma manera, como una fuente más una resistencia interna. Seguramente si yo me pusiese a hilar finito sobre las fuentes que están ingresando, es seguro que vamos a tener que usar otros modelos. Porque es probable que, por ejemplo, la impedancia de fuente de mi señal no sea resistiva pura, sea reactiva, tenga una capacidad parásita, tenga una inductancia. Hay que ver el largo del cable, hay un montón de parámetros a tener en cuenta. Pero nosotros siempre tratamos, en el primer análisis de los circuitos, utilizar los modelos más simples de todos, porque eso obviamente simplifica mucho los cálculos. De hecho, esto que yo estoy analizando acá es un modelo tan simple, ¿sí?, como decir, RI es mucho más grande que RS. Bueno, y alguien me va a decir, ¿y cuánto es más grande? 10, 100, 15, 78. Y no hay una relación exacta, de decir 78,2, ahí la cosa funciona, y en 78,3 no funciona. No, esto son todas aproximaciones para tratar de simplificar los modelos. Dicho esto, entonces, yo lo que tengo que lograr que acá tenga lo más fiel posible es esta señal, BS. Y para ello, la manera que tengo de lograrlo es que acá no se pierda tensión, o se pierda la menor cantidad posible de tensión. Entonces, para ello, pongo que esta resistencia RI, o impedancia de entrada, sea mucho más grande que RS. ¿Dónde lo veo claramente a eso? Y lo veo en ¿Me repite de vuelta eso, profe? Sí. Bien. Porque Sí. suena muy interesante. Vos fijate, para que lo se me había borrado. Vos fijate, yo tengo ese divisor resistivo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Que esto va a resultar, me parece práctico. Vamos a hacer así, para. Esto lo pongo un ratito acá, después lo analizamos. Miren, vamos a suponer que yo tengo Téngame un poquitito de paciencia, que termino de hacerlo. 10 volt, 5 y 5. 5 ohm y 5 ohm. $10 volt, qué sé yo, 8 y 2,
Vamos a mantener la relación así. Dos ohm. Y 8 ohm. Y yo lo que voy a hacer ahora, es calcular las tensiones acá, entre acá y acá, o sea, la tensión sobre la resistencia de carga, digamos, de salida, o de la rama esa que está ahí. ¿Entienden a dónde apunto, a dónde voy? Miren, Sí, sí, profe. fíjense, vamos a sacar la Yo corriente. tengo una duda con esto, profe, ya que estamos tocando el tema, si no le molesta mucho. Pregúntate. Porque ahí, en los dos extremos eso de ahí, vamos a tener una tensión, ya definida justamente por el tema del divisor resistivo, ¿no? Divisor sí. ¿Qué pasa si mi carga drena más corriente ahí? ¿No caería más la tensión en los 8 ohm? Déjame hacer las cuentas y ahí te vas a responder. Vas a ver. Dale. Mirá, vamos a sacar la corriente. Vamos a sacar la corriente. Corriente es igual a... O dicho, ya que estamos, hacemos el divisor resistivo. Vamos, para no... La tensión en la carga va a ser igual a 10 volts. Va a ser igual a 10 volts dividido 10 ohm por 5 volts. ¿Vamos bien? 5 ohm. Uy, perdón. Si arranco así no quiero pensar cómo voy a llegar al final de la clase. Ahí está. Eso me da 10 dividido 10, 1. Esto me da 5 volts. ¿Estamos de acuerdo? La tensión de la carga 5 volts. Es lo que habíamos dicho hoy. Si las resistencias eran iguales, la tensión caía a la mitad. Vamos a sacar acá BL ahora. BL es igual, ¿sí?, a 10 volts dividido 10 ohm por 2 ohm. ¿Eso cuánto da? 2 volts. Fíjense cómo trabaja el divisor resistivo. BL igual ¿a qué? A 10 volts dividido 10 ohm por 8 ohm. ¿Eso cuánto da? 8 volts. 8 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense en este análisis que estamos haciendo, ¿sí?, que yo lo que tengo que lograr es que esta tensión que está acá de 10 volts me lleguen acá. Y fíjense en estos tres ejemplos que está acá, que cuando la resistencia esta de acá es mayor que esta, este número se acerca a la fuente. ¿Entienden ahí a dónde apunto con el divisor resistivo? Sí, profe. Entonces, si yo logro que esta resistencia ahí, ¿sí?, que es esta que está acá, sea mucho más grande, bastante más grande, 10 veces más grande, 100 veces más grande que RS, la resistencia de la fuente, voy a estar trabajando en este sector. Voy a estar trabajando el divisor resistivo de esta manera. Con lo cual implica que la caída de tensión sobre RI va a ser lo más parecida posible a BS, que es lo que yo quiero amplificar. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. La compañera Sí, que profe. me había preguntado, ¿me entendió? ¿Yo? Sí, entendí, pero Buenísimo, me alegro, me alegro. Déjenme, ya que estoy, no lo quiero borrar a esto, así ya les queda. Porque supónganse que por ahí se les cruza otra vez que no se acuerdan cómo es. Vamos a dejarlo copiadito.
Así ya les queda. Ahí está. Esto después lo sacamos. Tengan un poquito de paciencia, así ya les queda el PDF completito. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces, fíjense, el efecto que va a causar la incorporación de la fuente va a ser, ¿sí?, esta caída de tensión, que yo voy a tener que trabajarla con este concepto. Es decir, que la impedancia de entrada que viene en la hoja de datos de mi amplificador sea mucho más grande que la resistencia de fuente. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense, cuando vayan a comprar un amplificador, ustedes como compradores, esto lo tienen que tener presente, porque ustedes sí saben que le van a conectar a ese amplificador. El fabricante no sabe de ustedes, pero ustedes sí saben del fabricante. Entonces ustedes dicen, yo tengo que acá mi fuente son 50 ohm, bueno, el amplificador que voy a tener que comprar, ¿sí?, o el preamplificador que voy a tener que comprar, va a tener acá que en la hoja de datos diga que tiene una impedancia de entrada al menos 10, 20, 30 veces más grande que acá, o más también. Cuanto más grande va a ser mejor. ¿Por qué? Y por lo que acabamos de demostrar acá. Entonces ustedes como compradores saben qué parlante le van a poner acá y saben qué micrófono le van a poner acá. Entonces, estos dos recuadros que están acá, estas dos relaciones, son fundamentales. Fundamentales a la hora de comprar. ¿Sí? Porque si ustedes no encuentran esta relación, no gasten dinero. ¿Por qué? Y porque la señal a la salida no le va a amplificar lo que ustedes creen. El fabricante les puede decir que acá le amplifica 2000 veces. Bárbaro, fantástico. Ahora, si no se cumplen estas dos relaciones, no le va a amplificar 2000 veces. No le va a amplificar nada. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Sí, profe, sí. Sí, te escucho. ¿O no? ¿O alguien? Que sí, profe, sí, se entiende. Bueno, y miren esto. Miren esto. La ganancia real que van a tener con el circuito va a ser otra amplificación distinta. Otra más apareció ahora. ¿Sí? Habíamos visto dos, ahora aparecen una tercera. ¿Sí? En realidad una cuarta. Es la relación que hay entre B0 y BS. Es decir, con todo conectado. Miren esto. Supónganse, atentos acá, supónganse que el fabricante les dice que el amplificador amplifica 100 veces. Ustedes van chochos. Dice, le pongo una señal de, vamos a poner un número redondo, de 1 milivolt, voy a sacar 100 milivolt. Perfecto, voy y lo compro. Ahora, resulta que cuando yo hago esta relación que está acá, me encuentro que esa relación, haciendo las cuentas, ¿sí? Supónganse que RI valga, que esto vale 1 medio. Esta relación vale 1 medio, porque ustedes no lo tuvieron presente. Entonces esto lo multiplican por 0,5. Y supónganse que la carga, la relación que hay entre R0 y RL, no es esta relación. Supónganse que este número les da 0,5. 25 te queda eso ahí, no amplifica nada. Entonces ustedes van y compraron un amplificador de 100 que amplifica 100 y resulta que cuando lo prueban y conectan el parlante y el micrófono les amplifica 25. No les amplifica 100. Y van y se le enojan al fabricante. Pero si vos me dijiste que amplificaba 100 y resulta que me amplifica 25. Ah, bueno, sí, pero ¿y qué le conectaste? Bien. Eso porque lo conectaste sin las manos. ¿Sí? ¿Entienden, chicos, este tema? ¿Por qué es importante la adaptación de impedancia? Entonces,
Vamos a ponerle un cartelito acá, así cuando miran el PDF se lo acuerdan. Así se acuerdan del ejemplo ese. Entonces, volviendo a este tema, me encuentro con esa situación. Esto que estoy haciendo acá es adaptación de impedancias, ¿sí? Adaptación de impedancias. Tienen que cumplirse estas relaciones. Hay otra adaptación que se llama adaptación acople de impedancia, que no es exactamente lo mismo y lo vamos a ver en un ratito. Bueno, este es el ejemplo que le di a los divisores, se lo dejo ahí. A ver, vamos a ver si hacemos... He pensado... Vamos a hacer una cosa, vamos a ver lo de la adaptación de acople de impedancias y después vamos a hacer unos ejercicios para que entendamos bien este tema. Díganme si alguno tiene alguna duda hasta acá. No, profe. Bueno, fantástico. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Obvio. Lo que estamos viendo, físicamente, ¿cómo se vería lo que está en azul, digamos? ¿Se puede volver a la gráfica anterior? ¿Esa? ¿Eso que está acá? Claro, lo que está. Es un amplificador. Eso es un amplificador. El que vos... Físicamente, ¿cómo sería? Físicamente, y hay millones de amplificadores. Es el que conecta la guitarra. Cuando vos tocas la guitarra, si has visto, viste que le ponen con un plug, lo enchufan en una caja de color negra. Sí. Bueno, es eso. Básicamente, claro, es todo eso adentro. Es todo eso. Obviamente que adentro de toda esa caja negra hay más cosas. Ahora te las voy a mostrar. Pero básicamente es eso. Vos conectás... vos fíjate, vos vas a una fiesta, a un evento. El tipo que habla con el micrófono, el micrófono sale un cable, ese cable lo conecta a un aparato. Sí. Bueno, ese aparato es la caja azul esa que está ahí. O sea que todo lo que está dentro lo modelizamos con... Exacto, ahí está el tema. Exactamente. Exactamente. Vos me vas a decir, pero adentro hay un montonazo de cosas. Sí, es más, a medida que esa caja negra, ese aparato que estamos hablando, se torna más complejo, aparecen un montón de cosas, como por ejemplo ecualizadores. O sea, los ecualizadores que son circuitos que trabajan sobre la frecuencia de la señal. Aparecen preamplificadores, aparecen, muchos circuitos, circuitos de protección, es decir, hay mucho más. Pero bueno, es lo que les dije hace 10 minutos atrás. El modelo es una representación lo más simple posible de todo lo que está dentro de esa caja. Cuanto más simple posible, yo puedo trabajar, analizar de esta manera. Pero vos pensás que si yo me pongo esto, lo hilo finito, esto que está acá, no lo puedo analizar más. No sé si me entendés. Sí. Pero ¿qué pasa? Sucede que cuando se han puesto a investigar el tema, se han dado cuenta que utilizando modelos más complejos, con más componentes, con más elementos, con un circuito más cercano al real, se dieron cuenta que esto no modifica mucho en valor. Claro, por eso usamos esto. Claro, porque vos suponete que acá me decís que la ganancia total te da 25. Y vamos a suponer que se sientan los ingenieros electrónicos más grosos de todo el planeta y se ponen a analizar el modelo exacto de todo el circuito ese que está ahí. Y suponete que le arroja acá un resultado de, vamos a tirar 30, 20, claro, 22. Pero tuvimos que convocar a los ingenieros más grosos de todo el mundo para que en definitiva me amplifique 20, me amplifique 30. En definitiva, a los efectos de lo que yo lo estoy analizando, a esos efectos no tiene sentido. ¿Sí? Ahora, si yo estoy haciendo una tomografía, un equipo de una tomografía computada, o estoy haciendo un equipo
no sé, de una incubadora. No se me ocurre, estoy tirando así ejemplos por al azar. Una incubadora, si a mí el circuito yo lo modelizo y en vez de 36 grados me da 35, mato al bebé. O en vez de... Claro, ahí ya. ¿Me entendés? O sea, ahí un grado es crucial. Entonces, guarda, cuando analicemos y calculemos los circuitos de una incubadora, bueno, vamos a tener que tener un poco más de cuidado. Si en una tomografía computada aparecen sombras que no tienen que aparecer, te van a diagnosticar un tumor que capaz que no está. Te estoy hablando muy grueso, ¿no? Pero a propósito, me estoy yendo a cosas exageradas para que se entienda. Acá, que te amplifique 5 más, 5 menos, no lo vas a notar en el parlante. Claro. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Sí? Muchas veces en este tipo de circuitos, sobre todo los amplificadores de audio que nosotros estamos analizando, por ahí no es tan importante la amplificación de tensión, sino es mucho más importante la distorsión, por ejemplo. ¿Sí? Es mucho más importante. Porque vos podés amplificar 100 veces, pero si el sonido te sale todo roto a la salida y no se entiende nada del tipo que está hablando, sí, te amplificó 1000 veces, pero como circuito no te está sirviendo, porque el sonido sale todo roto, no se entiende nada, los transistores están cortados, están saturados, se mete ruido por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de amplificar por amplificar, sí, está bueno, pero hay que tener cierto cuidado. ¿Qué sucede? Sucede que en realidad esa caja que estamos hablando casualmente recién, en su interior, vamos a tratar de... Voy a tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Eso que está ahí es la famosa caja negra esta que estoy hablando, ¿sí? Y en esta caja negra, a esta caja negra, ¿sí?, yo le voy a meter un micrófono. Suponete, y bueno, obviamente que acá sale el cable, ¿no?, que va conectado acá. Este cable, en realidad esto... De acá sale un cable, de acá sale un cable que se conecta a la entrada de mi aparato. Por lo general, estas señales de estos transductores que están acá, suponete que anden del orden de los microvolts. Suponete que anden del orden de los microvolts, qué sé yo, 50 microvolts. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que los 50 microvolts yo los tengo que amplificar en etapas. No lo puedo pasar de 50 microvolts a 1 volt con un solo sistema, con un solo equipo, con un solo amplificador, con un solo transistor. Voy a tener que hacer etapas. Y a su vez acá, yo le voy a conectar, el micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Y el parlante, perdón. Eso. Y el parlante va a estar conectado a la salida. ¿Cómo? Para amplificarlo una tendrías que tener un amplificador que te amplifique 20.000 veces. Bueno, Si quieres llegar a un volt, por ejemplo. bueno, entonces, ¿cómo se divide el tema? Resulta que el tema se divide de la siguiente manera. Vamos a suponer que acá yo le hago una línea. Ahí le hago una línea al circuito. Usted me va a preguntar, ¿pero qué significa eso? Bueno, significa esto, mira. Significa que acá voy a hacer este dibujito.
sucede? Sucede que este circuito que les estoy dibujando ahí pasa lo siguiente. Esta señal de 50 microvolt acá la voy a amplificar en etapas y hay circuitos que se llaman preamplificadores. Entonces, esa señal va a pasar por un preamplificador, es decir, va a condicionar la señal preamplificador, ¿sí? Más un amplificador, más otra cosa, ecualizadores, etcétera, etcétera. Todos estos que están acá, estos que estoy mostrando acá, estos ganan ganancia de tensión. Es decir, aumentan el nivel de la señal de entrada. Todos estos que están acá. Entonces, eso pasa cuando pasa esto y yo haga el análisis en este sector de mi caja negra y haga el análisis de los circuitos. Acá voy a hacer una consideración entre etapas, interetapas, tengo que hacer en interetapas, tengo que hacer adaptación de impedancia. ¿Por qué? Porque yo quiero impedancias. Yo quiero que esta señal que está acá fluya a través de todo este camino, ¿sí? Sin que se pierda lo menor posible la tensión, el nivel de señal. ¿Se entendió? O sea, hasta esta línea que hice acá vertical, ¿sí? Hasta ahí considero y trabajo con esto que hicimos acá. Voy a tener que considerar que la impedancia de salida de una etapa sea mucho menor que la carga o la impedancia de entrada de la etapa subsiguiente y que la impedancia de entrada de la etapa sea mucho más grande que la impedancia de la fuente. Eso se llama adaptación de impedancia. Ahora resulta que para que el parlante funcione fuerte, digamos, no perdamos de vista, vamos a analizar un parlante común, que esto es un electroimán. Para que este cono se mueva, cuando yo digo cono, todos supongo que me entienden que un parlante es un electroimán. ¿Sí? Acá hay un electroimán, es decir, que este que está adentro se mueve en este sentido y en este sentido en función de la corriente que circula por ese electroimán, y cuanto más se mueva el sonido va a ser más fuerte, obviamente. Eso va a transformar una onda eléctrica en una onda acústica, y para que esa onda acústica suene realmente, de hecho ustedes párense frente a un bafle grande y se van a dar cuenta que el cono del parlante, cuando el sonido es más fuerte, se mueve cada vez más. ¿Eso por qué? Y porque está circulando una corriente muy grande por acá, por el electroimán. Entonces yo lo que necesito acá es ganar, ¿qué? Tengo que ganar corriente. Acá no me importa la ganancia de tensión. La ganancia de tensión ya está, ya la gané en la primera parte. Entonces acá tengo que ganar corriente, o también se dice ganar potencia. Acá gané tensión y acá gané potencia. ¿Sí? Estos que están acá son los amplificadores que estamos estudiando nosotros. Nosotros no estamos estudiando las etapas de salida. Las etapas de salida se producen ganancias de corriente. Es más, se utilizan configuraciones tales que no le prestemos atención a la ganancia de tensión. No se produce una ganancia de tensión. Hasta por ahí la ganancia de tensión es 1, como en un colector común. Pero yo sí necesito que gane corriente. Y acá se produce o utilizo el criterio de adaptación adaptación no. Lo voy a llamar con otro nombre para que lo entiendan. Acá se produce lo que se llama
acople de impedancia. Acople de impedancia. Y el acople de impedancias, esto obviamente, como se podrán imaginar, va a haber bibliografía que los van a llamar de la misma manera, adaptación de impedancia, en los dos casos. Yo le puse acople para que en esta instancia entendamos que no es lo mismo. En la adaptación de impedancias, sucede en las relaciones que habíamos visto, estas que están acá. Esta y esta. En el acople de impedancia, ustedes seguramente se van a acordar cuando se los nombre, ¿sí? Vieron en teoría de circuito 1 un teorema que se llamaba el teorema de la máxima transferencia de potencia. Me parece que era en circuitos 1, si mal no recuerdo. Entonces, según el teorema o la teorema de máxima transferencia de potencia, entonces, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, ZL tiene que ser igual a ZO. Es decir, la impedancia de salida de la etapa tiene que ser igual a la impedancia de entrada de la etapa siguiente. Alguien me va a decir, sí, pero va a perder la mitad de... Ya estuvimos analizando y se pierden la mitad de la tensión. No importa, no importa, porque ya todo lo que tenía que ganar de tensión lo gané en este sector. Todo lo que tenía que ganar de tensión lo gané en este sector. Acá lo que quiero es ganar potencia o ganar corriente. Y para eso, cuando yo adapte impedancias, ¿sí? O acople impedancias, tengo que tener esta consideración. Es decir, que si yo acá voy a poner un parlante de 8 ohm, la etapa de salida, la impedancia de salida de la última etapa tiene que ser del orden de los ohms. Si es 8 ohm, perfecto, 10 puntos, pero si no, que sean 6 ohm, pero no que sea 1 kilo ohm. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Sí. De todas maneras, no se preocupen porque nosotros no vamos a estudiar estos amplificadores. Estos amplificadores no los vamos a estudiar. Esto lo van a estudiar en aplicada 2. En ese caso, profe, cuando llegas a la etapa de preamplificación, tenés que llegar a una señal de tensión mucho más grande de la que debe llegar para que después se reduzca con la acople de impedancia. Sí, lo que sucede también es que eso también después lo van a ver. Las consideraciones, bueno, hay que ver también cómo se adapta esta impedancia, la impedancia de entrada con esta de acá. Digamos, se puede lograr eso que vos decís, sí, es otro análisis que hay que hacer, porque estos amplificadores que están acá inclusive no son iguales a estos. Estos amplificadores se llaman amplificadores clase A. Estos son amplificadores clase A. Y acá tenemos amplificadores, voy a hacer más. Acá son amplificadores clase AB, clase B, clase C, clase D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que la configuración circuital de estos amplificadores y el método de trabajo que tienen con la señal que los atraviesa es distinto a estos. Por ahí lo han sentido nombrar, si alguno está con el tema del audio, hay unos amplificadores que se llaman amplificadores push-pull, hay otro que se llama la red Van-Daxal, algo así es, que amplifican, por ejemplo, hay un amplificador que te amplifica una parte de la señal. Supónganse que yo tengo esta señal, vamos a suponer que tengo una sinusoidal.
Entonces, hay un BJT que me amplifica esta y otro BJT que me amplifica esta. ¿Sí? Cosa que nosotros en el clase A, el mismo BJT me amplifica toda la señal. ¿Estamos de acuerdo? Me amplifica todo, tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior. Bueno, en los amplificadores de la etapa de salida existen unas configuraciones que un BJT me amplifica esta y otro BJT me amplifica esta. Obviamente que tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Sí? Todo circuito que empecemos a agregarle cada vez más cosas, el circuito se torna cada vez más complejo, difícil de sintonizar, se te mete ruido por más lugares, etcétera, etcétera. Bueno, son los riesgos que se corren. Hay ventajas y desventajas, ¿sí? Hay cosas a favor y cosas en contra. Hay que buscar el equilibrio entre todo eso. Más allá de que no hemos visto todavía el concepto de cascada desde el punto de vista de cómo se calculan los circuitos en cascada, pero acá el concepto que yo les quiero mostrar es lo siguiente. Yo tengo la fuente, es esto que está acá, es decir, la señal con su resistencia interna. Eso ingresa a una etapa, un amplificador, que puede ser un preamplificador, como le habíamos hablado, pero eso es una etapa. ¿Qué pasa? Yo necesito que con esta etapa solo no alcanzo a subir la señal todo lo que quiero. Bueno, le impongo otra etapa. ¿Sí? Fíjense, esta etapa ¿cuánto gana? 10 veces. ¿Se acuerdan cómo era el modelo? ¿Cómo era el modelo que está acá? Fíjense, AB0 por BI. Vamos a llevarlo para allá. Entonces fíjense que eso que está en azul, lo que está en azul sería la etapa 1. Lo que está en azul sería la etapa 2 y la etapa 3. ¿Eso lo ven, chicos? Sí. ¿Se ven, cierto? Entonces fíjense, acá BI por delta B0, AB0 es lo que me da el fabricante. Entonces, acá fíjense que es 10. Entonces, este amplificador de la etapa 1, este que estoy marcando acá, es un amplificador que yo compré que tiene de ganancia 10. ¿Sí? Entonces, acá yo podría decir que la ganancia B0 del amplificador 1 es igual a 10. La ganancia B0 de la etapa 2 es igual a 100. Y la ganancia B0 de la etapa 3 es igual a 1. Miren, fíjense, esto que están viendo ahí, como lo acabo de poner, es lo más cercano posible a un amplificador de ese que me preguntaron recién cómo se veía en la realidad. Miren el detalle este interesante. ¿No les hace ruido decir, che, ¿y para qué pongo esta etapa acá? Si me gana 1, no gana nada de tensión. Si acá entro con 2, salgo con 2. Si acá entro con 1 volt, sale 1 volt. Entonces, ¿para qué está esta etapa acá? Porque esta etapa es una etapa que lo que me va a hacer, me va a ganar corriente, no me va a ganar tensión. Esta etapa es esta que está acá. Es esta. No me interesa ganar tensión, me interesa ganar corriente. Entonces, esta etapa y adaptar impedancias. Me interesa ganar corriente y adaptar impedancias. ¿Qué etapa ustedes conocen o qué configuración monoetapa conocen que tiene como ganancia de tensión 1 o aproximadamente 1? La de colector común, ¿no? Exactamente.
Entonces, las Profe, ahora una pregunta, ¿y la de base común para qué lo usarías? la base común, ahí la vemos, ahí la vemos. La de base común, por ejemplo, gana tensión, no me acuerdo, pero no gana corriente. ¿Qué pasa? Cuando vos analizás las impedancias de entrada e impedancias de salidas de una etapa base común, bueno, Creo que eran re bajitas, ¿no? la vas a utilizar para adaptar impedancias. Porque lo que les dije en la clase pasada, no pierdan de vista que no todas las fuentes de señal tienen la misma impedancia acá. Ni alta, la impedancia es baja. No, no sé si es baja, si siempre es baja. Depende que le pongas. Puede ser que acá tenga una impedancia muy bajita. Entonces yo voy a tener que encontrar con una etapa que tenga una impedancia acá más grande, 10 o 20 veces más grande que esta, ya me sirve el concepto de adaptación de impedancia. Ahora, cuidado, porque si este número, yo tengo que encontrar siempre que este número sea de 10 a 20 veces más grande que este. Entonces va a depender qué le voy a conectar acá, qué etapa elijo acá. ¿Sí? Que me satisfaga la relación entre esta resistencia, esta impedancia de entrada y esta de acá. Lo mismo va a pasar acá. ¿Qué etapa elijo en la etapa 3? Bueno, tengo que elegir una etapa tal que la impedancia de salida, en este fíjense, 10 ohm, y sea del orden de los 8 ohm o acá, de 10, de 100 ohm del amplificador, de la carga. Esto no está exactamente adaptado. Acá tendría que haber 100 ohm. Bueno, hay 10 en este ejemplo. Todo eso implica que me alejo de lo ideal, obviamente, me alejo de lo ideal. Entonces, fíjense, este me amplifica 10, este me amplifica 100, pero fíjense la diferencia, este tiene una impedancia de salida de 1K y este también tiene de 1K, pero este tiene una impedancia de entrada de 100K y este tiene una impedancia de 1 mega. Bueno, hay que ver cómo tienen que ser las etapas para que tenga una impedancia de 1 mega. Y cuando yo haga la polarización del circuito, la impedancia, supónganse que hago con un 4 resistores, bueno, la impedancia de entrada va a tener que valer 1 mega. Si yo quiero acá poner una etapa, que sé yo, emisor común. ¿Lo puedo lograr? Y bueno, sí, se puede lograr, ¿cómo que no? Claro, claro que sí. Ahí está la experticia del diseñador. Bien, vamos a resolverlo este ejercicio. ¿Se animan a empezar a trabajar ustedes y calcular la impedancia, ir calculando las ganancias en función de esto que está acá? En función de esto que está acá. Recuerden esto que está acá, es decir, BI es igual a BS, o sea, tienen que calcular la relación que hay entre la entrada y la salida. ¿Sí? En realidad, la salida sobre la entrada, en realidad me equivoqué. La relación de salida sobre entrada, considerando los divisores resistivos. En vez de hacerlo en este caso, como está acá, en una sola etapa, háganlo en las etapas individuales. Háganlo 3 veces, digamos. Háganlo 3 veces. Ustedes ya saben, acá tienen la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Impedancia de entrada, impedancia de salida. Y así sucesivamente de las 3 etapas. Es decir, yo quiero que me calculen la ganancia de la etapa 1 BI1 sobre BS, BI1 sobre BS y BI2. ¿Dónde está BI2? Acá. Ahí está. Les voy a anotar acá lo que quiero que me calculen. Bueno, si quieren pueden trabajar en grupo. Yo voy a estar acá. Les dejo esta inquietud.
Y bueno, vamos trabajando juntos. Analicen qué es lo que les Profe. lo que les estoy pidiendo. Sí, decime. Bueno, ¿Puede volver atrás para ver la formulita de AB? ¿Esto me decís? Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Y la tensión de entrada cuánto era? O no había, no me acuerdo, no la vi. ¿Cómo? No, Lo que es sería BS. BS. No, es BS. No. BS. A ver, déjame ver un poquito, déjame ver si puedo organizar para un besito. Ya está, profe, gracias. ¿Ya está? Bueno, pará, si no lo que vamos a hacer es tratar de organizar esto. Mientras ustedes van ahí trabajando, voy a ver si se los puedo organizar un poquito para meter todo eso acá. Déjenme probar. ¿Cuál AB0? El primero sería AB0, ¿Este que está acá? el A. ¿Este de acá? El que estoy marcando con el Claro, láser. porque nosotros vamos a encontrar un valor de ganancia y después es como que por cada etapa se va a ir sumando o disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, hace rato que nos había quedado 0.25, puede ser que en la otra etapa nos quede, no sé, 0.30. Ah, sí, te van a dar todas distintas porque vos, los divisores resistivos son todos distintos. Vos fijate, mirá, en este que está acá, en el que estoy marcando, bien. el divisor resistivo es este que está acá. Entonces vos vas a hacer esta BS dividido la suma de estas dos, multiplicado por esta, te da la tensión BI. Claro, sí. ¿Me entendés? Entonces ahí vas a encontrar una relación entre esta cinta Sí. y este mega. Acá te va a pasar algo similar. Esta tensión que tiene de valor 10 BI dividido esta suma que está en serie multiplicado por esta resistencia te va a dar cuánto vale BI2. Y así vas a trabajar con este y con este. Y después vas a tener que combinar todas Bueno, para encontrar la listo. relación entre esta y esta. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Gracias. Nada. A ver. Hasta ahora me van dando bien los números entonces. Bueno. Yo pensé que estaba haciendo cualquier cosa. No. Estaba calladito. Consulta, profe, y el primero de todos, Sí. puede ser que dé 0,9. A ver. El anterior. Sí, a mí me dio 0,9. Profe, si da menos de uno es que te está atenuando un poquitito, ¿cierto? Sí. Exacto. Perfecto. O sea, la primera etapa atenúa un poco. Exacto. Perfecto. Pero, Sí. no, pará. Ahí lo dice, ahí lo dice. No, pará. La O primera sea, no etapa. es que la primera etapa No, no te la primera atenúa, sino etapa- como vos entras, perdés A un ver. poquito de señal. A ver, bueno, pero ahora lo explicamos. La primera etapa es esta. La primera etapa es esta. Esa gana 9,9. Lo que vos decís que atenúa es el divisor resistivo o de voltaje de la fuente. Lo que habíamos, Bien. es decir, lo que sale de acá no llega acá. ¿Sí? O sea, profe, si yo con la fuente estoy entrando, por ejemplo, con 10 milivolts, por la cuenta que me dio a mí, yo en realidad voy a estar entrando con un 10% menos porque Sí. el divisor resistivo me está atenuando Claro, que esté 0,1, que sería un claro, 10% más o menos. claro, exacto. Tenés que tener cuidado con eso, claro. Exacto. Por eso la relación tiene que ser otra vez lo mismo. Que habíamos dicho que esta tiene que ser mucho más grande que esta. Que la resistencia de entrada de la etapa tiene que ser mucho más grande que la resistencia de la fuente. ¿Para qué? Para que toda la tensión que está acá a la entrada llegue al amplificador real. El amplificador real va a amplificar la tensión, eso, vos dijiste 10 milivolts, bueno, va a amplificar 9,9.
Eso es lo que va a amplificar. A partir de ahí amplifica Claro. 10 veces. Y ahora te das cuenta que tampoco amplifica 10 veces, amplifica 9,9. Claro. Entonces vos fíjate cómo de a poquito se va reduciendo la señal. Acá tenemos una amplificación de 100, pero ¿cuánto te amplifica? 90. Claro, es bastante de diferencia comparado con nosotros. Sí, qué sé yo, es normal eso, no es una cosa... Está perfecto. Son todos circuitos reales, entonces es normal lo que sucede. A mí me sorprendió el último, profe. Bueno, porque ¿qué pasa con el último? Para que ahora No. lo voy a copiar acá. Déjame que ver si puedo hacer todos acá. Así nos quedan todos juntitos. AB2. ¿Para qué voy a hacer el AB3? El resto de los chicos, las chicas, ¿cómo están ahí? El resto de los chicos. Profe, yo lo fuimos haciendo, pero algunas cosas no entiendo, como Bueno, que me dice, tipo, bueno. por fórmulas. Ahí la vemos. Déjame que copio esto. Yo me quedé en BL sobre BS a lo último. Bueno, ahí la hacemos. Lo voy a hacer acá abajo. Chiquito. Profe, ese es 818. Sí, ¿Cómo, profe? ¿cómo? No, que me preguntaron si era un 818. Sí, 818. 81, yo. Creo que le erré en uno. No, hagámosla por ahí. Copié mal o está mal el libro, No nos confiemos en el libro. Así la de vuelta. Profe, por ejemplo, recordando un poco a los decibelios, cuando Claro. tengo una ganancia de 1000, Sí, se puede decir que aumentó la señal en 30 decibelios. sí, Algo así era. sí, exacto. Casi 30 decibelios. Un Exacto. poco menos. Ahora vamos a hacerlo en decibeles, no hay problema. Bien. Bueno, ahí está, ese es todo el ejercicio. Ahí está terminado. Bien. Esperen que las voy a marcar, así ya nos queda ganancia B1, 9,9, ganancia AB3, 0,9, ganancia AB2, 90, ABL 818 y la total, considerando la fuente, 743. Bueno, díganme cuando estén en condiciones de analizar el ejercicio. Por si alguno está trabajando todavía y no lo quiero molestar. Me sigue dando 81, profe. A ver, che. El 818, para que agarro la calculadora. Tenés que multiplicar Capaz que tenés un 0 corrido en el AB3. AB3 A mí me dio 09, 818. AB3 09, AB2 90 y AB1 9,9. Si yo multiplico eso, si yo multiplico 9,9 por 0,9 por 9, Tenés un 0 corrido, me parece. ¿yo? Fer.
No, Fer Campos. No, 800, edad 800 y pico. Fíjate cuando haces la calculadora. Ahí hay algo que no está funcionando. En AV3 es 0,99 y creo que él tiene 0,09. Por eso es. ¿Vos estás con él? ¿Cómo sabés que tienes un corrido? ¿Lo está mostrando en algún lugar y yo no lo estoy viendo? No, Hay una cosa que es muy interesante cuando uno analiza cascada, que es lo siguiente. La cascada tiene la particularidad de que yo puedo analizar la ganancia total como el producto de las ganancias individuales de las etapas, siempre y cuando trabaje de esta manera. ¿Sí? Es decir, fíjense, acá la etapa 1, ¿sí? La etapa 1, yo tengo que considerar en la etapa 1 que la etapa 1 en este caso está ganando 10, es decir, que si yo voy y compro el amplificador, la ganancia de ese amplificador es 10. ¿Sí? Es 10. Ahora, cuando yo analizo después el divisor... ¿Cómo? ¿Puedes repetir eso? O sea, el AB1, ¿dónde se vería en el circuito? Sería ¿Cómo? que el AB1, AB1, fíjate qué es. La tensión B y 2 es la tensión B y 2. pero BI2 sería como nuestro B0, no, B0 sobre BI. ¿A qué llamas B0? Es que en el circuito de una etapa nomás. Bueno, vamos al circuito. Ahí. Ese sería B0, BI2 sería B0. Acá vos fíjate. Vamos a hacer el análisis. Mirá. Este que está acá, este circuito que está acá, en azul. Este circuito que está en azul acá. Ay, Dios. Este circuito que está en azul acá es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vos fíjate, BI es la tensión que hay acá. Sí. ¿Sí? Y B0 es la tensión que hay sobre la carga, sería esta que está acá. Sí. Y la carga es esta del circuito, porque esto que está acá es R0. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, vos fíjate, si yo analizo este circuito que está acá, yo diría que, a ver si lo podemos explicar, a ver si lo podemos hacer con distintos colores. Esto es esto. ¿Sí? Esto es esto. Esto es esto. Esto es esto. Es esto. Y eso es eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Ese mismo criterio después lo vas a aplicar cuando te traslades a la etapa 2. ¿Sí? Entonces vos fíjate, vamos a donde nosotros estamos. Pique, pique, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? No tengo espacio para traerlo, pero... Ah, no, ya sé lo que voy a hacer. A ver, aguardame un segundito. Aguardame un segundito, por favor.
Bueno, entonces, vos fijate, vamos a analizar la ganancia de la etapa 1. Vos fíjate que dice que es AB1 es igual a BI2, que es la tensión que está acá. ¿Me seguís? Sí, pero Dividido la tensión que está acá. ¿Sí? Y el divisor resistivo, ¿cómo era? Esta, que es la carga, RL, dividido RL más un K. ¿Qué es esto que está acá? Por multiplicado por, o sea, estoy analizando esta malla. Porque yo ¿qué quiero sacar? Quiero sacar la relación que existe entre BI2 y BI1. Vamos a hacerlo si querés. Mirá. Vamos a hacerlo de vuelta. Fíjate. BI2. A ver si me seguís. Mirá, lo escribo acá. BI2. ¿A qué es igual? sí, me había confundido primero, profe, porque como primero estaba en la A, sí, me había analizado bien y pensaba que esa era la ganancia de la primera etapa. Pero nada que ver. Pero ahora se entendió. Sí, entendí. Bueno, ¿el resto de los chicos lo entendieron? ¿Alguno no lo entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que está analizando la malla esta, que está acá. Tic, esta. Esta tensión dividido esta serie multiplicado por esta corriente me da BI2. Bien, eso da 9,9. Es decir, que lo que la etapa 1 en teoría amplifica 10, por el tema de la caída esta, del divisor resistivo de la salida, en realidad me amplifica 9,9. Vamos con la etapa 2. La etapa 2 es esta. Bueno, ¿qué voy a analizar en esa etapa 2? Esto que está acá. Esto que está acá. Ustedes piensen lo siguiente. Esto que está acá, que estoy marcando con el láser, ¿qué es esto? Esto es la etapa de entrada, la impedancia de entrada de la etapa 3. Esto que está acá es la impedancia de entrada de la etapa 3, que es la carga de la etapa 2. Esto es fundamental que lo entiendan, ¿eh? Fundamental. Voy a traer de atrás la ecuación final. Esta. No, esa no, esta. Esta. Miren, atentos acá, por favor. La ganancia de tensión es igual a la salida sobre la entrada, B0 sobre BI, que es igual a AB0 dividido RL más R0, que sería, fíjense, esta tensión, esta fuente de tensión, dividido la serie, multiplicado por la carga. Pero fíjense que la carga de la etapa 1 es la impedancia de entrada de la etapa 2. Y la carga de la etapa 2 es la impedancia de entrada de la etapa 3. ¿Lo ven a eso todos? Sí, se ve. ¿Se ve? Entonces, la etapa 2, fíjense, ¿cuál es la carga de la etapa 2? La carga de la etapa 2 son los 10K de la etapa 3. Acá está. Bueno, entonces, en teoría me dice que amplifica 100, pero la realidad es que me amplifica 90. ¿Por qué me amplifica 90? Por este divisor resistivo. Por esto. Se pierde un poco de señal acá. Esta fuente no me llega toda al final, a la carga. Una parte se pierde acá. ¿Cuánto se pierde? Bueno, 10,1.
Porque en vez de amplificar 100, amplifica 90. Hay 10 que los perdí. ¿Dónde los perdí? Acá. En la etapa, en el caso anterior, amplificaba 10 y en realidad me amplificó 9,9. ¿Dónde me perdí los 0,1? Acá. Y la etapa 3 dice que amplifica 1. Dice que amplifica 1. Que José me había dicho que le había parecido ahí algo extraño. Amplifica 1, en teoría amplifica 1 acá. En teoría amplifica 1. Pero amplifica 0,9. El 0,1 ¿dónde lo pierde? Acá, en los 10 ohm. Acá en los 10 ohm. Y después, ¿qué hace? Hace la relación que existe. Esto es ganancia de la carga, en la carga. Entonces hace el cociente entre BL y BI. Pero BI es esta tensión de acá. No es la fuente, ¿eh? Es el próximo paso. Es la tensión de acá. Bueno, cuando hace eso, es el producto de toda... Esta es la ventaja que tiene entender este método. Porque la ganancia total de la cascada es el producto de las ganancias individuales de las etapas. Entonces yo multiplico 0,9 por 90 por 0,9 y eso me da 818 de ganancia. Ahora fíjense un detalle importante. Fíjense un detalle importante. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia... Miren, la ganancia BL teórica. 1000. Exacto, exacto, porque yo voy a multiplicar 10 por 100 por 1. Eso me da 1000. Esa es la teórica. Ahora, cuando yo voy a la realidad, como empiezan a perder a través de los divisores resistivos, estoy amplificando 818. 818. Es decir, que la ganancia teórica es 1000, sin embargo me amplifica 818. Fíjense que se me cayó 100 y pico veces. ¿Sí? Y fíjense ahora, voy a considerar, ahora sí voy a introducir la fuente, que es la última ganancia que calcula. Introduce la fuente. ¿Y se acuerdan que en el divisor resistivo de la fuente me dio 0,9? El anterior. Acá está. BI. La relación esta. Dividido esta. O sea, lo que se pierde acá en la entrada, a causa de los 100K estos que están acá, en vez de llegar esta tensión, me llega el 90%, 0,9, 0,90. Entonces, eso también va a afectar a la ganancia total. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando le introduzco el divisor resistivo de la fuente, los 0,9, los 1000 cayeron primero a 818 y ahora van a terminar cayendo a 743. Es decir, que una ganancia teórica de 1000, a causa de todas las pérdidas que va teniendo a lo largo de todo el proceso, llega a 743. ¿Sí? Es lo que me preguntaron hoy. Esta etapa gana corriente y no gana tensión. Sin embargo, contribuye a que la tensión caiga también un poquito. De 818 cae a 743. O sea, por esto y por esto. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. Profe, ahí se ve que lo que le decía yo hace rato, que antes de llegar a la línea roja, es como que gana mucho y después baja un poco. Claro, claro. Sí, claro. Totalmente. Pasa eso. Lo que pasa es que hay un compromiso. Hay un compromiso en el punto de vista que vos esta etapa, a ver si se entiende, esta etapa
la función es ganar corriente, pues bueno, pero también te hace caer la tensión. También te hace caer la tensión. Vos fíjate una cosa. ¿Dónde está la etapa 1? Acá. Esto daba 9,9, ¿no? Acá daba 9,9, a ver si no metí la pata. A ver, 1. Sí, 9,9. Fíjense un detalle, a causa de lo que me está comentando ahí. ¿Qué era? ¿Santiago el que me estaba diciendo eso? ¿Lo último? No, Fernando. Fernando dice eso. Miren, esta etapa... A ver, atentos acá, por favor. Atentos acá. Fíjense, esta etapa no gana tensión. La pongo acá para que gane corriente. ¿Sí? Si yo analizo el circuito que yo les dibujé acá, fíjense, esto es la etapa 1 y 2 del circuito y esta es la etapa 3. ¿Sí? La etapa 1 y 2, fíjense cuánto va a ganar. Va a ganar el producto de 9,9 por 90. ¿Sí? Esa es la función que tiene este preamplificador. Hasta acá. Podríamos hacerlo, si quieren, de la siguiente manera. Entonces, fíjense. Esta línea roja la hice para hacer una analogía con el circuito anterior. La ganancia de voltaje ocurre acá. O sea, ganancia de voltaje útil, la que yo lo estoy utilizando como preamplificador. Y esta es la etapa de salida. Es más, fíjense que en la etapa de salida, la adaptación de impedancia es como la habíamos charlado. 10 ohm y 100 ohm son parecidas. ¿Sí? Fíjense acá que en estas etapas, ahí aparece la adaptación de impedancia. Esto es acople de impedancia. Y acá aparecen las adaptaciones de impedancia. ¿Sí? La relación que tiene que haber entre la fuente y la etapa de entrada, 1 megohm, 100K. Esta mucho más grande que esta. Esta mucho más grande que esta. Esta 100K mucho más grande que esta. Adaptación de impedancia. Esta mucho más grande que esta. Esta 10 veces más grande que esta. 10.000 contra 1.000. 10.000 contra 1.000. En cambio, en la última impedancia, en la última adaptación, acople en realidad, 100 ohm, 10 ohm, 10 veces nada más, o sea, ahí, estamos ahí. En realidad no está del todo bien. No está del todo bien, tendría que ser más cercana, pero bueno, tampoco se logran esas cosas, ¿sí? Son de los órdenes. Acá se va a producir una caída producto de esta diferencia, pero el acople es un acople de impedancias. ¿Se entiende un poco la metodología de esto? Todos están más o menos. Obviamente que esto lo van a tener que mirar de vuelta. Y yo les agrego ahora, ya que están, estas preguntas. Para que me las respondan, no hoy, ahora cuando estudien el tema, para el jueves que viene, o me lo van respondiendo en el WhatsApp. Quiero que me respondan estas tres preguntas en función del inciso anterior, del problema anterior. Están referidas al problema anterior. Esas tres preguntas. Están referidas a este problema. ¿Sí? Profe, ahí cuando hicimos la diferencia entre lo real y lo teórico, vimos que Acá. solamente la ganancia era de más o menos un 75%, sí. ¿De ahí puede ir más arriba o ya directamente va a caer más? ¿Vos decís si va a caer más de los 743? Exacto. Y no, y porque el circuito ya está armado, ¿por qué caería más? Si le sigo agregando etapas, sí, va a seguir cayendo, claro. No. Claro, si por ejemplo yo, no sé, en la primera etapa, la diferencia, no sé,
Si es de 10 veces, lo aumento, no sé, a 100. Y en la segunda también, y así. ¿Se puede mejorar o Pero ¿aumentás qué es? ¿Qué diferencia? la diferencia entre la carga y y la fuente, la resistencia de la Ah, fuente? entiendo. Vos decís, si haces esto, este divisor resistivo, lo haces de tal manera de que se acerque cada vez más a 1, esto lo va a mejorar. Claro, si acá vos ponés 100K y 1 mega, bueno, si acá vos ponés 10K y 1 mega, esto te va a mejorar, va a estar más cerca de 10. Y lo mismo con con las otras ganancias. Sí, claro. Si vos mejorás la relación entre o sea, entre entrada y salida, entre este y este y este, si vos mejorás esas relaciones, ¿y a qué llamo mejorar? A que se cumpla esto. Si vos lográs que esto se cumpla, o sea, si vos lográs que esta RL sea aún más grande que R0 y que esta RI sea aún más grande que RS, ahí vas a mejorar el 743. Ahora, y al revés, si lo empeorás. No sé si te estoy respondiendo. Sí, sí, Bueno, entiendo. bueno. Bien. ¿Qué hora es? Las 9. Bueno, vamos a ir cerrando por hoy. Yo lo que les voy a dejar como trabajo, es responder estas preguntas, estas tres, que están referidas a este mismo problema, ¿sí? Fíjense, las voy a leer para que... Y les doy la respuesta también. Dice, ¿cuál sería la ganancia de voltaje general del amplificador en cascada del ejemplo sin la etapa 3? Ya lo hicimos eso recién. Sin la etapa 3. Es decir, esta etapa no está. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, sí, la eliminamos directamente. La eliminan, ¿sí? Bien. ¿Cuánto da? 81. No sé si está bien eso. Bueno, si ven que no les da, porque no la hice yo a la cuenta, saqué el resultado del libro. Dice que da 81. Mentalmente no me da, pero bueno, no importa. Trabájenlo. En el caso del amplificador de 3 etapas del ejemplo anterior, si entramos con una fuente de 1 milivolt, encuentre la tensión BI1, BI2, BI3 y BL. Es decir, si acá esto vale 1 milivolt, porque acá en ningún momento dijimos cuánto vale de entrada. Acá les estoy diciendo, bueno, si esto vale 1 milivolt, ¿cuánto vale esta tensión, esta tensión, esta tensión y esta tensión? ¿Se entiende? Sí, profe. Y por último, quiere el problema, modele el amplificador de 3 etapas del ejemplo sin la fuente y sin la carga como si fuese un solo amplificador. Y hay que poner los valores de RI, de AB0 y R0. Es decir, en vez de hacer 3 etapas, total, ustedes acá ya tienen todos los cálculos. Entonces lo que se necesita es que todo esto lo modelen como si fuese una sola etapa. Es decir, una caja negra. Esto está todo adentro de una caja negra. Ah, bien. ¿Sí? Entonces ustedes cuando armen las características del amplificador para venderlo, tienen que ponerle en la hoja de datos estos datos. Modelar el amplificador como si fuese uno solo. No le pueden poner etapa por etapa. Ustedes al comprador le tienen que poner las características de la caja negra. Entonces eso es lo que les estoy pidiendo ahí. Y ahora Profe, sí, hay que hacer como un iceberg ahí para sacar hay que R1. hay que hacer como que Como iceberg como para sacar RI y R0 de todo lo que están ahí dentro, ¿no? sí, pero vos fijate una cosa. RI y R0, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia de entrada? Bueno, piénsenlo un poquito. ¿Cuál es la resistencia de entrada de todo el circuito? Ah, no, está. ¿Entendés?
Vos Sí, te parás acá y mirás para allá. Ah, Y te parás acá, abrís acá y mirás para allá. Y ver qué ves. Acuérdense que las fuentes de tensiones se cortocircuitan para la impedancia de salida. Eso lo habíamos escrito en algún lugar del PDF. Para sacar la impedancia de salida se cortocircuitan las fuentes de tensión, ¿sí? Y se abren las de corriente. Acá no hay fuentes de corriente, entonces no hay problema. Y no se considera la carga, ¿eh? Claro. O sea, si yo cortocircuito acá y miro para allá, ¿qué veo? Cortocircuito acá, en todos lados, ¿no? ¿Qué veo? Y la impedancia de entrada, ¿sí? Te parás, no consideras la carga y te parás para acá. ¿Qué ves? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Ahora ya esa parte. Y por último, quiero que miren. Este es un poco más sencillo, pero analizar. Este es anterior. Este es el ejercicio, vamos a poner ejercicio 1. Y ahora vamos a poner ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿En qué consiste el ejercicio 2? En analizar y comparar los resultados de los siguientes ejemplos resueltos en Boylestad. A saber, ejemplo 5.1 de la página. Sí, te escucho. Profe, cuando termine, ¿puede volver a las consignas del ejercicio anterior, por favor? Sí. Déjame copiar esto y lo hacemos. Ejemplo 5.1 de la página 256. Sí, de la página 256. Ejemplo 5.11 de la página 284. Ejemplo. Están todos relacionados estos ejemplos, por eso de la página 512 de la página 293. De la página 293. Y estos tres están relacionados. Aguarden un segundito. Y después quiero que analicen y analizar. Este que les voy a dar ahora es un ejercicio muy similar al que acabamos de hacer. El ejemplo, analizar. Ejemplo 5.14 de la etapa de la página 290
en la página 295. Ahí estamos, hasta ahí estamos. Estos tres los analizan y los comparan. Si pudiesen hacer una tablita de estos tres, hacer una tabla tipo Excel con todos los resultados. Tabla tipo Excel, donde se vean, para comparar, ¿no?, todos los resultados, donde se vean todos los resultados, ¿sí? ¿Se entiende? Que yo, supónganse ganancia de tensión, una cosa así, supónganse 5.1, 5.11, 5.12, bueno, y acá ponen ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida de las tres situaciones, ¿sí? De las tres situaciones. Y entonces comparamos, ¿sí? Y obviamente acá, observación, ponen qué característica tiene, con carga, sin carga, etcétera, etcétera. Eso es lo que tendrían que hacer con estos tres. Y este es un ejemplo de cascada muy similar al que acabamos de hacer. A ese también hay que analizarlo, ¿sí?